¿Qué más, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a este sexto tutorial de PHP. En este tutorial les voy a hablar acerca de lo que son las funciones. Ok, ¿qué es una función? Una función no es nada más ni nada menos que un conjunto de pasos que tenemos guardados en un cierto sitio. Esas funciones serán ejecutadas única y exclusivamente cuando las llamemos. ¿Ok? Es decir, van a ser nuestras herramientas de trabajo al momento de desarrollar para así complementar un proceso o una estructura que se puede decir que va a ser frecuente o bien sea cumpliendo un mismo procedimiento que necesitemos en un futuro y así nos facilitemos ciertas líneas de código para no tener que escribir tantas veces la misma función. ¿Ok? Básicamente las funciones son la parte fundamental de la programación estructurada, ya que ayudan al programador a escribir menos líneas de código y desarrollar de una manera mucho más rápida. ¿Ok? Vamos a dar un ejemplo en PHP acerca de una función. Como en otros lenguajes de programación, por ejemplo el lenguaje C o C++, tenemos lo que es un módulo que se llama main. Y aparte de ese módulo, también tenemos otros módulos que se convierten en funciones. En este caso, ya nuestro módulo main vendría siendo llamado por este mismo. ¿Ok? Estas etiquetas que están acá. Donde la declaración de las funciones se puede hacer de una manera interna y llamarla se podría hacer aquí mismo. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a crear una función que nos muestre un simple mensaje en pantalla o algo demasiado fácil, por decirlo así, algo muy simple. Esta función no va a tomar ningún parámetro, ¿ok? Las funciones pueden tomar parámetros. Los parámetros son valores de variables que recibe la función para así crear un polimorfismo en ellas, ¿ok? Y a través de ese polimorfismo el procedimiento va a tener un resultado diferente, ¿ok? En nuestro caso, nuestra función no va a recibir ningún parámetro porque simplemente va a ser una impresión. La palabra reservada que estaremos utilizando para declarar a la función va a ser function. Y aparte de function tenemos que asignarle un identificador. En nuestro caso el identificador de la función va a ser mi función. ¿Ok? De tal manera que siempre que queramos llamar a este procedimiento tenemos que escribir mi función. ¿Ok? Mi función lo que va a hacer es va a mostrar en pantalla hola mundo. ¿Ok? Nuestro clásico ejemplo de todos los tiempos. Y por último nos quedaría solo llamar a la función. Para llamar a la función simplemente escribimos mi función seguido de los paréntesis. Los paréntesis son estrictos porque indican si sí o no tenemos que enviar parámetros a nuestra función, pero en este caso no hace falta, pero aún así tenemos que declararlos. ¿Okay? Vamos a correr este simple ejemplo y vamos a ver cómo corre en el navegador. Voy a venir por acá. Y como pueden ver, queda así la salida. Hola mundo. Ok, es así de sencillo. Ahora vamos a complicarnos un poco más. Vamos a decir que, ok, vamos a sumar dos números. Sabemos que, ok, sumar dos números, wow, eso prácticamente en cualquier programa nos puede servir para algo muy, pero muy simple. Pero en este caso podemos utilizarlo como un buen ejemplo, que es el que me gusta utilizar siempre, para así poder mostrar cómo funciona el polimorfismo en las funciones. Por ejemplo, tengo una suma, ¿no? Quiero sumar dos números. En este caso voy a sumar A y B. ¿Ok? Entonces, la suma de A y B me va a retornar un valor. ¿Ok? De tal forma que, ok, puedo decir, retórname A más B. ¿Ok? Y así de sencillo. Puedo venir para acá y puedo hacer una impresión para la suma diciéndole que me sume 5 más 1. ¿Ok? De tal forma que cuando salve y actualice la página, me tome el valor que estoy sumando. ¿Ok? Vamos a aclarar ciertas cosas. Primero que nada, estos que están acá se llaman identificadores. Son variables, ¿ok? Parámetros. Estos parámetros se reciben en el orden que están escritos. ¿Ok? De tal forma que 5 le va a corresponder a A, ¿ok? Justo como está aquí. Suma
suma, ¿ok? 1 le corresponderá a B. Si tendríamos un tercer parámetro que fuese C, por ejemplo, entonces si queremos asignarle un valor a C, le tendríamos que colocar como tercer parámetro el número 10. Y así va, porque los parámetros van en orden, ¿ok? En este caso, nuestra función nada más utiliza dos parámetros, por lo tanto, así queda. Esto también podríamos utilizarlo como otro valor. Por ejemplo, tenemos que C es igual a más B y le decimos que retorne el valor de C. Va a ser exactamente lo mismo. Cuando coloquemos acá en el navegador y actualicemos, nos va a retornar el mismo valor que C. Esto también es completamente válido. Y eso es la idea de las funciones, que hagan procedimientos, procesos que nos simplifiquen un poco la vida del programador. Vamos a hacer una función más complicada. Vamos a hacer una función que compare dos números y diga cuál es el mayor. ¿Ok? Vamos a decir función mayor. ¿Ok? Como ya hemos dicho anteriormente, esta función va a retornar, va a tener dos parámetros que van a ser A y B. ¿Ok? Entonces, la función va a ser lo siguiente. Va a ser una condición, ¿no? Si A es mayor que B, entonces A vendría siendo el mayor. Por lo tanto, va a decir echo el mayor es A. ¿Ok? Bueno, en este caso vamos a hacer una concatenación con la variable. De lo contrario, el mayor va a ser el B. Recuerden que el else siempre ejecuta cuando esta condición sea falsa, se va a ejecutar el else. Por lo tanto, decimos el mayor es B. ¿Ok? Así de sencillo. Por lo tanto, llamamos a la función, declaramos mayor, mayor, en este caso 5, 4, 4, ¿ok? Y nos va a decir que el mayor es 5. Vamos a comprobarlo. El mayor es 5. Si cambiamos los valores, si 4 y 5 va a decir el valor es 5. Y eso es porque lo hace de esa manera. ¿Ok? Simplemente aquí podemos también colocar, en vez del echo, podemos hacer el retorno, que es lo más elemental, lo más esencial, por decirlo así, que se tiene que hacer con las funciones, retornar valores. Porque si después necesitamos utilizar ese mismo valor en otro procedimiento, tendríamos que almacenarlo en una variable. ¿Cómo lo hacemos? Por ejemplo, tenemos el 16, tenemos el 5. ¿Okay? El valor que retornan las funciones las podemos almacenar en otra variable acá. Vamos a hacer esto y luego imprimimos el valor de C. ¿Okay? En este caso vamos a imprimir cuál es el mayor. Cuando refresquemos el monitor, ¡pac!, nos va a decir que es 16. ¿Okay? Podemos también utilizar, como les expliqué anteriormente, agarramos acá, colocamos echo mayor y va a ser exactamente lo mismo. ¿Okay? Esa es la función de las funciones, ¿ok? Simplificarnos la vida. Bueno, eso ha sido todo el tutorial de número sexto de funciones con PHP. Espero que les haya gustado. Más adelante nos sumergiremos en lo que es la programación orientada a objetos. Veremos lo que es una clase, que es una propiedad, cómo son la disponibilidad de cada una de las propiedades de la clase. Y bueno, y estén atentos, suscríbanse a mi canal si quieren más tutoriales y hasta la próxima. Chao.